¿Pueden los científicos proporcionarnos una explicación racional para todo lo que descubren los arqueólogos? La respuesta corta a esa pregunta es no. No pueden. La respuesta larga también es no, pero con algunas salvedades. ¿Pueden los científicos proporcionarnos una explicación racional para todo lo que descubren los arqueólogos? La respuesta corta a esa pregunta es no. No pueden. La respuesta larga también es no, pero con algunas salvedades. Armadura de cuero. Nuestros antiguos ancestros experimentaron con muchas formas diferentes de armadura en el campo de batalla, buscando constantemente un material que ofreciera el equilibrio adecuado entre protección y flexibilidad. Antes de que la armadura de metal y bronce se popularizara, los asirios experimentaron con armaduras hechas de cuero. Aquí vemos un ejemplo de su armadura de cuero. Tiene alrededor de 2700 años y fue descubierta en China. La cantidad de trabajo que se invirtió en crear la armadura es increíble. Está hecha de más de 5000 pequeñas piezas y 140 grandes escamas de cuero, junto con cordones y forro también hechos de cuero. El peso total de 4 kilos habría sido pesado, pero más ligero y fácil de moverse que casi cualquier otra opción que hubiera estado disponible en ese momento. Cómo llegó a estar en China es desconocido. Su dueño podría haber sido un mercenario asirio trabajando en China, o podría haber sido un soldado chino que saqueó la armadura de un enemigo asirio derrotado. Algunos historiadores han especulado incluso que su presencia en China podría indicar un intercambio tecnológico hasta ahora desconocido entre las dos regiones. Raro brazalete hitita. Continuamos con un hermoso brazalete de oro hitita que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Sitli en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3300 años y es el primer artefacto de su tipo que se ha descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además de eso, también es el primer brazalete hitita que se ha descubierto con un anillo. La forma se sabe que fue importante para los hititas, pero solo se había visto anteriormente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete sobreviviera a su encuentro con el equipo agrícola, que lo dejó abollado y dañado. Ya ha sido objeto de algún trabajo de conservación y reparación, y se someterá a un poco más antes de ser expuesto en el Museo Arqueológico de Sorum. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Itar, aunque el significado o la importancia exacta de la escena es desconocida. Los arqueólogos llevaron a cabo una extensa excavación del campo en el que se encontró, pero no se descubrieron otros artefactos, por lo que la presencia del brazalete en el campo no se explica. Tesoros descubiertos. La antigua ciudad de Ascalón en Israel ha demostrado ser un rico terreno de caza para los arqueólogos a lo largo de los años, y así lo demostró nuevamente en abril de 2013, cuando se encontraron un par de artefactos notables en la ubicación. Un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió una enorme prensa de vino antigua y un pequeño modelo cerámico de una iglesia. Los expertos piensan que ambos objetos datan de la era bizantina temprana de los siglos V y VI. La prensa de vino es masiva, cubriendo un área de más de 28 metros cuadrados y comprende un suelo de pisado, una cama de prensa y 3 vasijas cerámicas para recolectar el vino. Es uno de los descubrimientos más grandes y mejor conservados de su tipo, pero se dice que la pequeña iglesia es aún más rara. Fue descubierta cerca de la prensa de vino, por lo que podría haber sido dejada caer por alguien en el proceso de hacer vino. Hay un asa en forma de lazo en el techo de la iglesia, lo que lleva a los expertos a creer que se colgaba en una pared o se suspendía de la ropa. Los expertos también piensan que una vez se insertó una lámpara de aceite en ella, proyectando así sombras en forma de cruz en las paredes del edificio en el que se colocaba. Una especie extinta. A los escritores de periódicos les gusta crear titulares divertidos, así que tuvieron un día de campo con nuestro próximo descubrimiento reciente, cuando un agricultor encontró enormes caparazones de armadillo en su tierra en Buenos Aires, en Argentina, en febrero de 2020. Algunos de los primeros expertos en llegar a la escena dijeron a la prensa que los caparazones eran aproximadamente del mismo tamaño que un Volkswagen Escarabajo. Eso fue suficiente para que los medios los llamaran armadillos sobredimensionados. Sí, tenemos que admitir que es enorme.
Sin embargo, no es estrictamente preciso llamar armadillos a los dueños de estos vastos caparazones. En realidad son gliptodontes, un ancestro antiguo y mucho más grande del armadillo que vivió en esta parte del mundo aproximadamente hace 20.000 años y está extinto hoy. Es raro encontrar evidencia física de su existencia, pero estos ejemplos argentinos han sobrevivido el paso de los años tan bien porque quedaron profundamente incrustados en un lecho de río embarrado. Ahora que han sido encontrados, es posible que no duren mucho más tiempo. Están peligrosamente expuestos a los elementos, por lo que los paleontólogos decidieron extraer los caparazones de 1 tonelada y trasladarlos a algún lugar donde puedan ser estudiados de manera segura. Claro, técnicamente esto no es arqueología, pero sigue siendo fascinante. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Calzada de 700 años. A continuación, vamos a Alemania, donde se encontró una antigua calzada justo debajo de la calle en el centro de Berlín en febrero de 2022. Los arqueólogos creen que la calzada tiene al menos 700 años de antigüedad. Berlín fue fundada en 1237, lo que haría de esta calzada, que está bajo la Stralauer Straße, una de las primeras en ser colocadas en la ciudad. La calzada es de madera, por lo que los arqueólogos han podido fecharla mediante el análisis de anillos de árbol. Los árboles fueron cortados en 1238, y es lógico suponer que después de ser cortados, se utilizaron como materiales de construcción inmediatamente. Toda la madera, que es una mezcla de abedul, pino y roble, fue tomada de dentro y alrededor del área de Berlín. Las tablas han sobrevivido tanto tiempo porque estaban enterradas bajo gruesas capas de turba, que es un excelente conservante. Es probable que el propósito de la calzada fuera proporcionar un medio para evitar un río cercano, proporcionando así una ruta viable hacia la nueva ciudad para los comerciantes. A menudo nos referimos a esta parte de la historia europea como la Edad Oscura, pero está claro que los constructores de la ciudad de la época no carecían de conocimiento o habilidad. Monumentos olmecas. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenosique, en México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos han encontrado un conjunto de monumentos olmecas masivos, incluyendo un par de relieves de piedra caliza tallados. Los relieves representan a gobernantes olmecas en una postura contorsionista ritual, que se dice que reducía los niveles de oxígeno en el cerebro y, por lo tanto, inducía un estado de trance. Los olmecas creían que este era un proceso divino. Tales representaciones son descubrimientos extremadamente raros, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, alrededor de 1 metro con 50 centímetros de diámetro, y también representan grandes caras que llevan diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es muy difícil decir cuán antiguas son estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenosique, cerca del río Usumacinta, fue un importante centro de población olmeca durante el período formativo olmeca, de hace alrededor de 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano dicen que el estilo de los relieves puede haber sido influenciado por los mayas tempranos, pero esa es una afirmación controvertida, para la que aún no hay suficiente evidencia para apoyarla. Los mayas eventualmente se convirtieron en dominantes en esta parte del país hace alrededor de 25.500 años. Piso de mosaico. Encontrar un antiguo mosaico romano en Italia podría no sonar especialmente raro o improbable al principio, pero esperen a escuchar dónde se descubrió este. Es el hermoso piso de lo que una vez habría sido una enorme villa romana y se encontró bajo el barro y la hierba de un viñedo en Valpolicella, ligeramente al norte de Verona. Lo frustrante de este descubrimiento es que podría haberse hecho hace un siglo. Los arqueólogos notaron la presencia de artefactos romanos en el viñedo en 1922, pero decidieron que no valía la pena hacer más excavaciones y dejaron el lugar solo. Si hubieran cavado unos pocos centímetros más en la tierra, habrían encontrado el piso de mosaico, que está cubierto de fantásticas representaciones de aves y frutas ahí mismo. El viñedo es parte de una comuna, por lo que cualquier excavación adicional tendría que llevarse a cabo con el permiso de los ocupantes de la comuna, quienes presumiblemente tendrían que ser compensados financieramente por la pérdida temporal o permanente de su viñedo. Esa capa adicional de complicación
podría significar que la villa completa nunca sea excavada y nunca obtengamos una respuesta a la pregunta de quién pensó que plantar un viñedo sobre un piso de mosaico era alguna vez una buena idea en primer lugar. Tema misterioso. En las profundidades olvidadas de Bulgaria, escondido por las sombras de las montañas de los Balcanes, descansa lo que los locales llaman el engranaje de Zamolxis, una estructura colosal, incrustada en el corazón de una antigua ruina subterránea, conocida solo por unos pocos aventureros valientes que se atrevieron a descender a sus silenciosas cámaras. La leyenda dice que Zamolxis, el dios que otorgó a los tracios la promesa de la inmortalidad, creó este engranaje como un portal a un reino donde el tiempo y la muerte no tenían dominio. Se dice que las runas que lo rodean cuentan la historia de una civilización que alcanzó el apogeo de la armonía con el universo, una sociedad que floreció bajo las enseñanzas místicas de Zamolxis. Historiadores y arqueólogos escépticos, por supuesto, refutan tales afirmaciones como no más que folclore, un mito transmitido por generaciones para embellecer el pasado. Sin embargo, relatos de un brillo sobrenatural han despertado la curiosidad de muchos. La verdad es que el engranaje de Zamolxis, con sus contornos en perfecta simetría y diseño casi alienígena, permanece como uno de los mayores misterios de Bulgaria. Sus secretos, atrapados entre las paredes de piedra fría y húmeda, parecen esperar a aquel que será capaz de descifrar los enigmas del tiempo y desvelar los susurros de las sombras que allí habitan. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Momias misteriosas. Un total de 14 momias preincaicas fueron descubiertas recientemente en el sitio arqueológico de Cajamarquilla en Perú, no muy lejos de la capital peruana, Lima. Las momias tienen entre 800 y 1000 años de antigüedad. 6 de ellas son niños, pero el resto son adultos. Solo 2 de los adultos son mujeres. Es posible que los restos representen varias generaciones de la misma familia, pero hay una teoría diferente. Algunos de los arqueólogos responsables del hallazgo sospechan que podrían haber sido sacrificados en el momento del entierro de una figura local de élite cuya tumba se encontró cerca de aquí en 2021. Habrían sido destinados a convertirse en sirvientes de la figura de élite en el más allá. Sin embargo, hay algunas evidencias aquí que contradicen esa idea. Las momias fueron enterradas con bienes personales, incluidas herramientas de tejido, ollas de cerámica y calabazas. Las víctimas de sacrificio no solían ser enterradas con bienes de tumba en absoluto, así que tal vez estas personas escaparon de ese destino sombrío después de todo. Los pueblos precolombinos de los Andes creían que la muerte biológica marcaba la transición del alma a otro mundo, por lo que el temor a la muerte puede no haber sido común. Naufragio de 1300 años. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Es un barco de 1300 años que fue encontrado en Francia y es de un diseño excepcionalmente raro. El buque podría ser enormemente significativo para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente para que lo examinen. En su estado actual, las vigas de roble, castaño y pino del buque naufragado son tan delicadas que deben ser regadas cada 30 minutos para asegurar que no se desintegren. El barco de 12 metros de largo fue encontrado en las orillas del Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022, pero los materiales de construcción de los que está hecho no habían sido tocados por el aire o la luz desde el día en que se hundió. Eso los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el buque se hundió entre 680 y 720 y es notablemente avanzado, basado en lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o un buque experimental que se consideró un fracaso después del hundimiento. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente para examinarlo adecuadamente, es posible que nunca lo sepamos. Flecha antigua. Los parches de hielo de una parte de Noruega se están derritiendo. Si usted cree que eso se debe al cambio climático inducido por el ser humano o no, depende de usted, pero no puede negar que es un problema. Sin embargo, dentro de ese problema, hay una oportunidad para los arqueólogos que han podido recuperar artefactos que han estado atrapados en el hielo durante siglos.
Uno de esos artefactos es esta flecha de 1700 años, que aún se encuentra en condiciones casi prístinas. Está en tan buenas condiciones que todavía hay un pedazo de plumaje adherido a ella. La flecha fue recuperada de lo que se ha descrito como el núcleo más profundo del parche de hielo, indicando que podría haber sido disparada por cazadores que rastrearon criaturas hacia el centro de la capa de hielo, donde se refugiaban de los insectos que podrían haberlos picado durante los meses de verano. El extremo del proyectil de la flecha está delicadamente afinado, pero el extremo de la muesca de la flecha es lo suficientemente ancho para que entendamos que el arco que disparó el arma era inusualmente grueso. Además, todavía están presentes rastros del alquitrán que unía el plumaje al eje. Nuestro conocimiento de las habilidades artesanales de los antiguos cazadores nórdicos ha mejorado considerablemente gracias a este único artefacto. Figura de arcilla. Tenemos una figura de arcilla que fue encontrada en Baviera, en Alemania, en julio de 2022. Es un artefacto de aspecto bastante rústico, pero los historiadores piensan que podría ser una representación de una diosa del agua prehistórica. La mejor estimación de los expertos es que fue hecha en algún momento entre 2500 y 2800 años atrás, lo que significa que es una reliquia de la Edad de Hierro. Eso concuerda con el hecho de que fue encontrada cerca de los restos de un asentamiento del período Hallstatt, cerca de la llanura de Unkenbach. La cultura Hallstatt una vez dominó esta parte de Europa occidental, comenzando en la tardía Edad de Bronce y durando hasta la temprana Edad de Hierro. Aunque la figura parece estar en mal estado, no muestra signos de la clase de erosión redondeada que se esperaría de la acción hidráulica. Eso sugiere que fue depositada deliberadamente en la hondonada donde se encontró, haciendo muy probable que haya sido una ofrenda votiva y apoyando aún más la idea de que podría estar conectada a una diosa del agua. La hondonada habría sido un lugar sagrado para ofrendas rituales como estas. Esto podría ser una costumbre que la gente de la cultura Hallstatt adoptó de las culturas que vivían alrededor del Mar Negro, quienes comenzaron a hacer figuras como esta hace 5000 años. Trofeo de plata de Dresde. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, se saquearon muchas obras de arte y propiedades valiosas de las ciudades alemanas. Entre los objetos robados estaba un trofeo de ballesta de plata dorada del principio del siglo XVII, que fue tomado de los restos rotos del Ayuntamiento de Dresde. El invaluable artefacto encontró su camino hacia los Estados Unidos de América y pasó décadas en exhibición dentro del Museo de Arte de Filadelfia, pero en julio de 2022 finalmente fue devuelto a su hogar legítimo. El trofeo fue otorgado al elector Juan Jorge I de Sajonia cuando ganó la competencia de tiro con ballesta de la Cruz del Sol de Dresde en 1618, pero luego donó el trofeo a la ciudad como se había convertido en la tradición en ese momento. La historia no registra exactamente quién lo llevó de Dresde al principio, pero fue visto por próxima vez en una colección privada en Suiza en 1956. El dueño de la colección legó el trofeo al Museo de Arte de Filadelfia en 1977. El museo no estaba consciente de los orígenes del objeto en ese momento, pero lo encontró en una lista de arte alemán perdido en 2016. Desde allí, tomó otros 6 años devolver el trofeo a casa, pero al menos llegó al final. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.